Bien, bueno, una vez visto completado el tema de análisis de funciones, que son todas las aplicaciones que tiene las derivadas, hay más por supuesto, pero bueno, estas son las que ustedes van a ver al análisis de funciones. El siguiente tema, y que vendría a ser en una materia lo suficientemente, con el tiempo suficiente como para explayar bien ambas ramas, es la segunda pata del cálculo. Una son las derivadas y la otra son las integrales, con lo cual esto reviste la misma importancia que las derivadas. El tema es que siempre se da, por una cuestión de simplicidad, siempre se da primero límites derivadas y recién después integrales, con lo cual es el tema que más suele sufrir porque a veces no se lo ve con la profundidad que merece. Así que, pero bueno, por lo menos para que uno se lleve una noción de lo que es una integral, de cómo calcularla, vamos a ver una introducción sin ahondar demasiado en las justificaciones geométricas, teóricas, de por qué es cada cosa del modo que es. Vamos a ver algo más bien un poco más práctico, más enfocado. Entonces, bueno, vamos a arrancar viendo qué es lo que se conoce, a ver si hago un poco de zoom, si ayuda, lo que se conoce como antiderivada o primitiva de una función. Esto está todo en el libro, digamos, solo que acá, como les digo, está súper resumido y comprimido. Bien, definición. Una función f grande, sí, f mayúscula, es una antiderivada o primitiva de f minúscula en un intervalo i si f grande prima de x es igual a f de x para toda x en i. Veamos un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que mi f de x, mi función es x al cuadrado. Una antiderivada o primitiva de f es f grande de x igual a un tercio de x al cubo. ¿Por qué? Bueno, ya que f grande prima de x, tengo que derivar esta. ¿Sí? Esta constante queda acá, el 3 baja multiplicando y acá queda un 2. ¿Sí? Entonces el 3 se cancela con este que está acá y me queda x cuadrado, que es mi función f de x que me dieron. ¿Sí? En general, una función de este tipo, un tercio de x al cubo más c, va a satisfacer, va a ser una primitiva de esta, de x al cuadrado. Porque yo le puedo sumar una constante, este c es una constante, un número, se lo puedo sumar sin ningún peligro, ya que al derivar esto se va a cero. Entonces me sigue quedando x al cuadrado. Entonces esta como la forma más general de expresar la primitiva, ¿sí? La antiderivada más general de esta f de x. Es del modo así, la f grande de x más una constante aditiva. Bien, es decir que la antiderivada es la función que yo tendría que derivar para obtener la función que me dan como dato. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, la lectura de una tabla de derivadas, ¿sí? De la que ya conocen y tienen, al revés, proporciona una tabla de antiderivadas o primitivas. ¿Sí? Supónganse que acá yo tengo la f de x y acá f grande de x. Entonces, coseno de x. ¿Qué función tengo que derivar para obtener coseno de x? Seno de x. ¿Sí? Es como la operación inversa a la derivación. ¿Sí? Es como la operación inversa que tengo que realizar para obtener la función de la cual proviene. Seno de x proviene de menos coseno de x. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la derivada de coseno de x es menos seno de x, menos por menos, más. Y en general ¿sí? Acuérdense, si yo tengo una función así, xn por x a la n menos 1, la antiderivada es x a la n. ¿Por qué? Porque la derivada de esto es esto. O si quieren, acá está, si quiero hallar, esta es muy importante, la potencia, porque por los polinomios básicamente, que como ya han visto es de las funciones más utilizadas y con más facilidad para trabajar en el análisis.
Entonces, si quiero hallar la antiderivada de x a la n, esta me va a interesar. ¿Sí? A mí me dan x al cuadrado, por ejemplo, como esta que me dieron recién. Y quiero averiguar la antiderivada. En general, si yo tengo una función del tipo x a la n, donde n es un número entero, o fraccionario puede ser también, veo que del ejemplo yo hice, ¿qué hice? Me dieron x cuadrado y su antiderivada resultó ser 1/3 de x al cubo. Entonces, generalizando esto, ¿sí? Por inducción, se puede demostrar que si la función que me dan es x a la n, su antiderivada va a ser 1 sobre n más 1, ¿sí? Ven que acá hay un 3, acá era 2, este es mi n, entonces n más 1, por x a la n más 1. Esta es la antiderivada o primitiva de x a la n. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo esto, obtengo esto. Vean, lo puedo hacer acá. ¿Cómo es la derivada de esto? 1 sobre n más 1 va a ser una constante. ¿Sí? Sale ahí. Por la derivada de esto, baja el exponente n más 1 y queda multiplicando por x a la n más 1 menos 1. Le resto 1 al exponente. Esto se cancela con esto, el más 1 con el menos 1 y me queda x a la n. ¿Sí? Entonces ahí ven que esta es la primitiva o antiderivada de x a la n. Bien. Integración. ¿Qué se entiende por integral? Bueno, acá es donde yo voy a pisar el acelerador, pero para que uno entienda de dónde viene, cómo se relaciona con el límite, el problema surge originalmente en la historia, digamos, a partir de un problema geométrico. El problema geométrico que se quería resolver era el cálculo, era el cálculo del área bajo una curva, ¿sí? El área que quedaba bajo una curva cualquiera. Eso era lo que me iba a dar como resultado la integral. La integral era el área bajo la curva, ¿sí? En particular, si yo tengo acá una función, esta es mi función f, tengo mi eje x, mi eje y, acá un intervalo en x, bueno, el área bajo la curva de la función en este intervalo desde a hasta b, este área a, se va a simbolizar de este modo. Y se dice así, la integral desde a hasta b, x igual a hasta x igual b, de f de x diferencial x. Esto tómenlo todo como un pack junto, pero digamos, esto es todo notación. Yo sé que asusta al principio ver este símbolo, estas cosas, pero básicamente, ¿qué simboliza esto? Esto simboliza el área debajo de la curva f de x en el intervalo a, b. Esta se la denomina integral definida de la función. Bien. ¿Y cómo, o sea, históricamente se desarrolló el cálculo integral, que se llama esto, el de áreas bajo las curvas, por separado del cálculo diferencial, del de las derivadas? En un momento, bueno, Newton, Leibniz también, encontraron que había una relación entre estas dos cosas. Ese es un teorema, es el más importante que tiene el análisis matemático, por eso se llama teorema fundamental del cálculo. Y es el que me vincula estos dos mundos, el mundo de las derivadas con el mundo de las integrales. ¿Qué me dice ese teorema? Ese teorema me dice que la integral entre a y b de f de x diferencial x, ¿sí? El área bajo la curva entre estos dos puntos, es igual a f mayúscula de b menos f minúscula en a. O sea, la f mayúscula que era la primitiva de la función evaluada en el extremo superior del intervalo menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. ¿Sí? Donde f de x es una derivada, antiderivada o primitiva de f. ¿Y por qué digo que este teorema vincula la integración con la derivación? Bueno, porque si yo, o sea, esta es otra forma de plantear este teorema que está acá. Si yo no especifico los extremos del intervalo, ¿sí?
puedo escribir esto de este modo. El símbolo integral de f de x diferencial x igual a esta, que es la primitiva, más una constante aditiva. Esto se denomina integral indefinida, porque no tengo los intervalos acá. Y lo lindo que tiene hacer esta cuenta en vez de esta, es que esta, por cómo está hecho, esto es una función evaluada en un punto, en un valor de x, menos otra función evaluada en otro punto. Esto me da un número, menos un número, me da un número, un escalar. ¿Qué representa ese escalar? El área bajo la curva, de vuelta. Pero si uno no le pone los extremos del intervalo, puede calcular esto y le va a quedar una función de x, que me va a dar el área bajo la curva para cualquier intervalo que yo le quiera especificar después. Eso es lo bueno que tiene de trabajar con lo que se llama la integral indefinida. Pero bueno, de esta ecuación que tengo acá, ustedes ven que si yo derivo esto, ¿sí? La derivada de esto va a ser básicamente la derivada de esta, porque esto se me va a cero, ¿sí? F grande prima de x, pero y f de x esto más c es esto, o sea que yo voy a estar derivando básicamente esto de acá, pero de vuelta, f grande de x es la antiderivada de f chica de x, por lo tanto la derivada de la derivada, por eso que he puesto el prima este, de la integral es justamente f chica de x. Ahí es a donde esto cierra en el sentido que yo les decía de que son como operaciones inversas, ¿sí? La integral sería como elevar a una potencia y la derivada como sacarle la raíz. ¿Sí? Son operaciones inversas. Si yo agarro una función, la integro y me da una primitiva, y después la derivo, vuelvo a la función original, ¿sí? Esa es la idea. Acá está claro. Integrar y derivar son operaciones inversas. Bien, veamos algunas propiedades que tiene. Ustedes, de vuelta, para que no se pierdan con el tema de la simbología, piensen el símbolo este, la S larga esta de la integral, y este dx como notación, digamos, como algo que yo la ensangucho a la función f de x para decir que estoy calculando la integral, ¿sí? Pero no tiene nada de especial, tiene un porqué todo, porque es una S y porque acá esto es un diferencial, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Por ahora, piénsenlo como un operador. Yo agarro una función, le aplico estas cosas en los extremos y ahí ya interpreto que quiero calcular la integral de esa función. Bien, algunas propiedades que cumple la integral. Bueno, si yo tengo la integral de una constante k por una función, la integral separa la constante, ¿sí? La constante sale directamente afuera y me queda la integral de la función. Y si yo tengo la integral de una suma o resta de funciones, esto es igual a la suma o resta de las integrales. Bien, vamos a ver que nosotros acá vimos con la tablita esta corta de derivadas, viéndola al revés, está bien, obtuvimos lo que eran las integrales. Pero vamos a ver que en general obtener la integral, es decir, la antiderivada básicamente, de una función cualquiera que nos den, no es nada sencillo. O sea, así como hay técnicas de derivación, también hay técnicas de integración y van a ver que las integrales son, pero todo un mundo aparte, porque básicamente para tipos muy distintos o sea, no tan distintos, perdón, de funciones, ya cambia notablemente el método de la forma de obtener la antiderivada. Por eso les digo. Entonces vamos a ver un primer método de integración que de vuelta es bastante acotado, sirve para funciones que sean específicamente de una determinada forma. Si no, no sirve. Entonces, ustedes sepan que también esto tiene sus grandes limitaciones. ¿En qué consiste este método? Bueno, supónganse que yo tengo
que me piden calcular la integral, ¿sí? Por eso le pongo el símbolo este y el diferencial de esta función, 2x raíz de 1 más x cuadrado. Voy a hacer un pequeño parate para que no quede tan largo el video.